Hola, que el Señor te bendiga. Espero que pues esta semana pues vaya siendo de mucho beneficio, de mucha bendición para tu vida. En todas partes pues se celebra la Semana Santa, muchos ya están de vacaciones y bueno, tenemos un clima, al menos aquí en mi país, El Salvador, tenemos un clima bastante caluroso. No sé cómo estará allá por tu casa, donde tú vives, pero no importa qué tipo de clima sea el que tú tengas, pero siempre y cuando nosotros nos mantengamos en ese calorcito del amor de Cristo, pues estamos bien. Bien, quiero compartir contigo ahora mi testimonio de cómo fue que yo llegué a los caminos del Señor. Dios me lo ha pedido, ¿verdad? Entonces ahora yo quiero compartirlo contigo, cómo fue que yo conocí a ese poderoso personaje que es nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarte que abras tu Biblia en el libro de Proverbios 22, capítulo, versículo 6. 22, 6, libro de Proverbios. Dice de la siguiente manera: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bien, yo soy la tercera de cuatro hermanos, ¿verdad? Somos cuatro. Yo soy la tercera de ellas. Nosotros nos vivíamos en un hogar bastante conflictivo, como lo de, se puede mencionar de esa época, pues se veía mucho, ¿verdad? Donde se veía mucho la intraviolencia familiar, ¿verdad? Yo me crié en un ámbito así, ¿verdad? Donde realmente se escuchaban gritos, se oían cosas que se tiraban, se oían un montón de cosas, padres que no tenían eh, ninguna paciencia, ¿verdad? Más que todo con nosotros. Nuestro padre fue muy agresivo, fue muy fuerte de carácter, no tenía paciencia con nosotros, ¿verdad? Más que todo conmigo, que era la que en ese momento pues estaba en este hogar, porque mis hermanos mayores estaban con mis abuelos, se criaron con mis abuelos, pero yo me quedé acá con mi madre y con mi hermana menor, ¿verdad? Entonces, nosotros vivíamos esa situación tan difícil, ¿verdad? Que es para uno de hijo ver cuando los padres pues están discutiendo, se están diciendo cosas, se están tirando cosas y muchas, o sea, muy, muy feo ese ambiente, como se siente. Eh, Él no tenía ninguna paciencia, ¿verdad? Con nosotros por cualquier cosa, pues nos castigaba con lo que sea, pues lo que encontraba en el camino, ¿verdad? Con eso nos castigaba. Yo creo que algunos de los de mi época, ¿verdad? Pueden haber pasado por la misma situación, que antes la disciplina era demasiado estricta, ¿verdad? Que hasta de disciplina se pasaba hasta abuso, ¿verdad? Hasta abuso, porque no se respetaba la dignidad de la persona. Yo sufrí mucho, ¿verdad? En esta área, yo mi personaje como padre no lo tuve, o sea, realmente yo no lo podía ver como un padre. El amor de un padre yo no lo conocí realmente, porque yo nunca lo pude ver así. Cuando yo lo veía era como que era un agresor el que venía a buscarme. A mí me temblaba mi cuerpo cada vez que yo lo veía. Y siempre por todo él llamaba la atención, él ponía su cincho en la mesa, yo comía con mis lágrimas en la cara, porque yo soy una persona que ha sido bastante lenta a la hora de comer, siempre he sido así. Y él pues no tenía la paciencia para conmigo, ¿verdad? Él me castigaba de tal forma, ¿verdad? Bien agresivamente. Entonces todas esas situaciones a mí fue generando un montón de conflictos internos. A mí se me llenó de complejos, ¿verdad? Porque él mismo me decía que a mí nadie me quería, que él no me quería, que no sabía por qué yo había venido a este mundo, si él tampoco a mí, él no me quería, de que él no era mi padre, que él no me quería. Realmente sí, ¿verdad? Era mi padre, incluso yo hasta me parezco mucho a él. Entonces, este, estas situaciones, para decírselo a un niño pequeño, pues genera mucho problema emocional y psicológica. Porque aquí me pueden ayudar los psicólogos, ¿verdad? Que dicen de que de la edad de 1 a 4 años, cada niño hace su carácter y su personalidad. Ahí es donde se forja. Pero en cambio a mí se me fue infundado otra cosa, a mí se me llenó de complejos, se me dijo muchas cosas muy horribles, ¿verdad? Que a mí formaron parte de mi personalidad. Yo me fui creando con esa personalidad,
con que nadie me quería, con que no servía para nada, que no sabía por qué había venido a este mundo. Y cada vez que algo me salía mal, pues yo me echaba a llorar porque yo me acordaba de todo eso que mi padre me había dicho en mi infancia. Mi padre se separó de mi mamá cuando yo tenía 5 años, ¿verdad? Mi hermana menor quedó pequeña. Yo tenía 5 años, ellos se separaron, yo no me crié con mi padre. Pues la verdad que creo que fue mucho que mejor, ¿verdad? Porque hay casos de casos. Y la verdad que este caso pues no ameritaba, ¿verdad? Simplemente él pues maltrataba mucho a mi madre y me maltrataba mucho a mí. Entonces así me fui criando yo con esa situación. Yo llegaba al colegio, ¿verdad? Mis compañeras me hacían bullying, ¿verdad? Para ese entonces no se llamaba así, pero la verdad que me hacían bullying, me decían, ¿tú para qué estás haciendo esos recuerditos si tú no tienes papá? ¿Quién es tu papá? O sea, a mí siempre me hacían burla porque todos llegaban con sus papás para el Día del Padre. Si tú tienes más o menos mi edad, tú te puedes acordar que siempre hacíamos un recuerdito para la mamá y otro para el papá. Y siempre en los colegios celebraban esos días. Y bueno, así fue también donde yo estuve estudiando. Pero el día del papá yo no tenía a quien darle ese regalo. Entonces ellos me hacían esa burla a mí. Me decían, bueno, tenés papá, ¿para qué estás haciendo ese recuerdo? Bueno, le decía, bueno, se lo voy a dar a mi mamá porque con ella estoy. ¿Verdad? Ella es la que hace el papel de papá y mamá. Entonces yo así pasaba, los acallaba, ¿verdad? Un poquito. Pero la verdad es que en el interior a mí me hacía falta el calor de un padre. A mí me hacía falta el saber qué es tener un papá, qué es salir corriendo y decirle, papá, te quiero mucho, ¿verdad? Cómo es abrazar y sentir el calor, ¿verdad? Del papá hacia una hija. Porque dicen que el papá hace un rol muy importante en la mujer, ¿verdad? En la hija. Yo, sin embargo, no lo tuve, ¿verdad? Y así me crié. Yo pasé mi infancia con ese complejo, pasé mi infancia con esa situación de que era tener un papá. Yo conocí al Señor, ¿verdad? Mi mamá aceptó a Cristo cuando yo llegué a tener la edad de 10 años, perdón, de 10 años. No, perdón, 9 años tenía yo cuando mi mamá aceptó a Cristo. Empezamos a ir a la iglesia. Yo estuve yendo a la escuela bíblica, ¿verdad? Pero fue cuando yo tenía cabal 10 años, en un mes de mayo, por decir, mayo fue, no me acuerdo muy bien la fecha exacta, pero por ese mes fue donde yo realmente entregué mi vida al Señor en una escuela bíblica. Por eso te digo, aquí es muy importante, yo escogí esta cita bíblica donde dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque el Señor nos indujo a ese camino. Él trajo a mi madre y nos trajo a nosotros también hacia sus caminos, y a la edad de 10 años yo acepté a Cristo. Desde entonces yo pues no me he apartado de los caminos de Dios. Desde entonces en mí siempre estuvo aquello de poderle servir, ¿verdad? En cualquier área. Yo le estuve ahí en ese momento en mi infancia. Yo no sé, por ahí yo creo que tal vez tú habrás visto una foto que yo he compartido donde aparezco con una banda que dice Biblia. Pues ahí realmente estábamos participando en un drama de la iglesia donde yo me congregaba, que es de las Asambleas de Dios. Ahí fue donde yo recibí a Cristo, donde yo fui bautizada. Y yo pues empecé, ¿verdad?, a servir al Señor. Pero ¿qué te quiero decir con todo esto? Que ese trauma estaba dentro de mí. Ningún psicólogo me lo pudo sacar. A mí me llevaron a un psicólogo. Yo estuve allí en ciertas citas con un psicólogo, pero realmente nada pudieron hacer por mí. Pero cuando yo conocí a Dios, cuando se me dio la oportunidad de que yo pudiera desarrollarme sirviéndole al Señor, pude darme cuenta que yo era capaz de hacer muchas cosas. Porque a mí se me había dicho que yo no podía hacer nada, ¿verdad? En mi mente estaba que cada vez que pasaba algo malo a mí y me salía algo malo, decía, es que yo no sirvo para nada, ¿verdad? Yo así decía, yo no sirvo para nada. Y era un complejo que estaba ahí metido, que cada vez que me salía algo mal yo decía, yo no puedo, no sirvo para nada. Pues fue porque así me lo infundaron cuando yo estaba pequeña. Pero fue cuando yo empecé a servir al Señor de esa edad de la adolescencia, fue que yo vine desarrollando mis habilidades y me di cuenta que si el Señor me puede utilizar para algo. Y fue rompiendo poco a poco cada uno de esos complejos que yo tenía.
fueron, no te voy a negar, llegué hasta adulto, ¿verdad? Y todavía con algunos rasgos, ¿verdad? De esos complejos, porque es algo tan difícil de romper. Pero también podemos ver otra cosa aquí, que cuando uno viene a Cristo, es cierto, la cadena es rota, pero es rota la cadena del pecado, aquella situación que nos condenó a Adán y Eva en el paraíso, ¿verdad? Eso, de ese pecado que el Señor los condenó a muerte, ¿verdad? Por el pecado que ellos cometieron por la desobediencia. Eso es lo que se rompe al momento que nosotros recibimos a Cristo. Pero sin embargo, esas ataduras que traemos todavía no, hasta el momento que realmente conocemos al Señor y Él va haciendo la obra en nosotros. Porque no es lo mismo cuando lo aceptamos que cuando ya le conocemos. No es lo mismo. Cuando ya empezamos a experimentar una conversión, entonces se van rompiendo todas esas ataduras que nosotros tenemos. Yo creo que el Señor me ha traído por este camino a decirte cómo es que yo viví mi infancia, porque esa es la base, de que por qué, cómo yo viví mi infancia y quizás tú también la viviste igual y quizás tú estás quizás igual que yo de adulto, ¿verdad? Y todavía estás con esos problemas de tu infancia. Es muy importante ahorita pues que nosotros reconozcamos que solo Dios puede solventar ese problema en nosotros, que solo Dios puede romper esas cadenas que nosotros podemos tener del pasado. A mí me decían mucho cuando yo estaba orando, oh, es que olvídate de tu pasado. Llegaban personas a decirme al oído, ahí donde yo me congregaba, mira, dice el Señor que te olvides de tu pasado, pero decía, ¿cuál pasado? Es que yo ya no estoy en el pasado, yo ya estoy grande, ya soy una adolescente, ya soy una señorita, pero ¿de cuál pasado me están hablando? Y yo no entendía de qué pasado me estaban hablando. Y es que la verdad que yo estaba atada todavía con aquellos complejos que mi padre me había inculcado desde que yo era una niña. Y esos son los que realmente cuando llegué a experimentar un cambio en mí, cuando realmente la conversión vino a hacer un efecto en mí, que vino a hacer esos cambios internos, cuando vino a reventarse cada uno de esos complejos que he venido cargando desde mi infancia. No te lo voy a negar, todavía estoy luchando con alguno de ellos. Pero yo sé que el Señor va a terminar la obra porque Él no deja nada a medias. Pero así como yo venía desde mi infancia, ya se han roto muchas cosas dentro de mí. Y esto es lo que me da la capacidad, lo que me da la fuerza de poderte compartir contigo, que en Dios hay una esperanza, que Dios no te quiere ver atado a tu pasado, que Dios no quiere que tú tengas esas ataduras de lo que te hicieron en tu infancia. Dios quiere que tú dejes eso, pero lo único que te puede ayudar es el Espíritu de Dios cuando tú le das la oportunidad en tu vida de que lo pueda hacer. Tú tienes que depositarte en las manos de Él y permitirle que Él haga la obra en ti, porque Él te quiere ver libre, te quiere ser libre por completo, para que tú puedas ejecutar y te puedas desarrollar todo lo que Él ha puesto en ti. Porque mientras estamos atados, no podemos nosotros hacer la voluntad de Dios, poder desarrollarnos con esos dones, con lo que Dios ha puesto en nosotros, ese propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. No lo podemos desarrollar mientras estamos atados. Es importante que nosotros seamos desatados, que esas cadenas sean rotas, que esas ataduras sean rotas, para que el Señor pueda realmente utilizarnos con ese potencial que Él quiere que nosotros nos desarrollemos o ejecutemos lo que el Señor nos ha pedido hacer. Así que yo en este momento, esta es mi primera parte porque yo tendría que decirte lo mucho que el Señor ha hecho en mi vida. Para poderte comunicar todo esto tendría que pasar más tiempo. Pero ahorita solamente te quiero decir cómo fue que yo llegué a los pies de Dios, que gracias al Señor que desde mi niñez fue muy importante, porque ahorita yo estoy adulta y yo no me he apartado de los caminos del Señor, porque mi mamá también me indujo, ¿verdad? Y estuvo ahí pendiente de que yo aprendiera lo necesario, me puso la base, ¿verdad? De la palabra de Dios, y eso es lo que a mí me mantiene acá. Posteriormente te puedo compartir cómo es que Dios me ha hecho el llamado, ¿verdad? Porque esa sería otra parte y otro proceso que he tenido que vivir, el proceso difícil para poder yo venirte a explicar a ti, decirte tantas cosas de cómo Dios ha trabajado en mi vida. Pero hasta ahora solamente te quiero dar esta partecita que es cómo es que yo llegué a los pies de Cristo, cómo es que yo lo conocí, que a pesar que venía llena de complejos y aterrorizada de una familia que realmente yo no quería saber que era matrimonio, yo no me quería casar, yo no quería nada de eso porque yo venía complejada de ver la situación entre mis padres.
Qué difícil es cuando nosotros los adultos hacemos tantas cosas y perjudican a los hijos. Esto también va para los padres que muchas veces solamente le decimos palabras groseras a los hijos y no sabemos el daño que le estamos provocando. Es muy importante que nosotros hablemos a nuestros hijos palabras de bendición, palabras de vida para que ellos puedan crecer con esa semilla buena, ¿verdad? Que se pueda desarrollar más grande y puedan ser personas útiles ante la sociedad y ante el ministerio que Dios quiere ponerle en sus manos. Así que es importante de cómo nosotros tratamos a nuestros hijos también, ¿verdad? Aquí es como doble sentido esta situación. Cómo tú fuiste tratado en tu niñez, tú puedes dejarlo en las manos de Dios en este momento para que Dios pueda romper esas ataduras. Y no solo porque a ti te trataron mal, vas a tratar hacia tus hijos. No, tus hijos no tienen ninguna culpa de cómo te trataron a ti, ¿verdad? Así que es muy importante que tomemos en cuenta todo esto. Yo quiero orar así brevemente por ti para que esas ataduras puedan ser rotas y que realmente pues podamos ser libres como Dios quiere, ¿verdad? Que cuando dice que conocemos la verdad, Él nos hace completamente libres. Así que yo quiero orar por ti, que tú tienes ese pasado allá, que no se quitan, que tú digas que sí, pero siempre algo de ese pasado viene a tu mente y te atormenta. Así que quiero que inclines tus ojos, que inclines tu rostro y que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, en este momento te agradezco por la oportunidad que me das de compartir esta parte de mi testimonio. Yo sé que es de bendición para todo aquel que está dispuesto a escuchar esta voz, de que tú, Señor, vayas desatando todas esas ataduras en las cuales venimos envueltos desde el pasado. Que seas tú rompiendo toda cadena, Señor, que seas tú desatando todas esas ligaduras de que el enemigo ha querido mantener en la vida de tus hijos, Señor. Que ese pasado quede sepultado, Señor, y que nos pueda permitir avanzar hasta donde tú quieres que nosotros llegamos, que nos permita, Señor, cumplir los propósitos por los cuales estamos aquí. Mi Dios bendito, es muy importante que los niños puedan conocer de ti. Señor, ayúdanos a nosotros como padres a inculcar esa palabra en los hijos para que ellos puedan entender de que en ti hay vida y que en ti está la salvación y que en ti no hay nada imposible, de que ellos puedan crecer, ¿verdad? Sabedores de que hay un Dios todopoderoso que vela por ellos en todo momento. Y que nosotros como padres podamos tener esa sabiduría para poder inducirlos hacia tus caminos, para poderlos instruir, para que ellos no se aparten de ellos. Bendice a cada padre de familia, bendice a cada madre de familia que me está escuchando en este momento, bendice sus hogares, Señor Dios Todopoderoso. Te ruego, mi Señor, que todo pasado quede sepultado y que esas ataduras realmente queden rotas en el nombre de Jesús y que podamos iniciar una vida nueva en ti, verdaderamente libres como tú lo has hecho, porque tú en la cruz nos diste esa libertad. Tú rompiste con todas esas ataduras en esa cruz. Y yo declaro libertad para cada uno de esas personas que están orando conmigo, con fe, y renunciamos a todas aquellas palabras negativas que se nos dijeron en nuestra infancia y que han inculcado en nosotros esos complejos. Los echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque siempre estás pendiente con nosotros. Bueno, muchas gracias por tu atención. Espero pues que más que mi testimonio, pues haya sido unas palabras de bendición para ti y que realmente el Señor pues haga esa obra maravillosa en ti. Tú créelo con fe, porque para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Él te quiere ver completamente libre para que tú puedas trabajar al máximo con todo tu potencial, con todo lo que el Señor ha puesto dentro de ti en la obra de Dios y para beneficio de su obra, ¿verdad? Así que muchas gracias por tu atención, que tengas una excelente semana, ¿verdad? Recuerda que lo que celebramos es la venida de ese gran personaje cuando inició su ministerio, ¿verdad? Porque en esta semana estamos celebrando cuando Él empezó su ministerio y cumplió con esa promesa de darnos salvación y vida eterna, ¿verdad? Muchas gracias por tu atención, que el Señor te bendiga poderosamente.